Entonces, una solución, ¿no? Creo que de aquí nace la idea. Hay una idea de Lewis, les hablé de Lewis. Aquí, ese es el libro Termodinámica de Gilbert Newton Lewis. Se lo buscan y aquí van a encontrar muchos detalles de su vida y de la admiración que existe de parte de colegas del mundo. Este es el libro. Encuéntralo en internet y lo descarga. Esta versión yo lo tengo. Este libro fue reescrito por Kenneth Pitzer y Leo Weber. Es igual el libro, sino el ordenamiento y lo que pone en la parte final. Claro, yo lo tengo en el original, este libro, y debe haber en la biblioteca. Es, como se dice, bien buscadito esta literatura. Y acá van a encontrar, ahora he visto, le dan homenajes, reconocimientos en todo el mundo, hasta los países de Latinoamérica, para que usted lo conozca, ¿no? Y yo siempre le dije, el hábito es la lectura. No hay mejor hábito que la lectura. A ver acá, todos estos capítulos, ¿no? Los electrolitos, solución ideal, y así, son 35 capítulos, el hidrógeno y el helio, ¿no? Y lo que yo valoro de esto es la parte final, ¿no? Acá en el aporte que hace Pizza, otro grande de la termodinámica. Bien, entonces aquí habla, ¿no? Es la tendencia al escape. Vamos a ver, es todo una explicación. Y aquí analiza el equilibrio, ¿no? Claro, nosotros lo vamos a ver algo simple, es la regla de fase, o sea, los conceptos base y tendencia al escape. Y aquí, ¿no? Es la fugacidad. Y si algún día ustedes dudan de qué es la fugacidad, ustedes lo van a encontrar acá.
Usted es la generación privilegiada en la que existe este sistema, ¿no? de estudio. En el tratamiento del concepto análogo a la tendencia a la fuga, nuestros métodos no están tan completamente estandarizados, aunque ya hemos visto que la energía libre molar constituye una medida cuantitativa muy satisfactoria de la tendencia a la fuga. Hay ciertos aspectos en los que esta función es incómoda. Por ejemplo, la energía libre molar de un gas se aproxima a un valor negativo infinito a medida que la presión se aproxima a cero, y veremos que este tipo de inconveniente entra aún más seriamente en el estudio de la energía libre parcial en soluciones. Aquí lo analizan. Entonces acá les he presentado quién es el que define la fugacidad. Y más adelante va a decir, es una medida de la tendencia al escape. Aquí creo que lo dice. A ver, por tales razones a veces es preferible otra escala de medición de la tendencia al escape. Y no vacilaremos en emplear el lado, al lado de la energía libre molar parcial, una segunda medida de la tendencia de escape que se llama fugacidad. Aquí ya desarrolló todo el curso. Nosotros habíamos desarrollado esta relación. A ver acá, lo voy a ampliar. Ay, aquí lo tenemos. Esta era la relación. Ahí está. Esta era la relación que habíamos obtenido de la aplicación del potencial químico a una mezcla de gas ideal. Esta era. Y esto viene a ser una constante de integración, que nosotros lo podríamos expresar así. Ahí está. Ahí lo tenemos. Es esto lo que dice ahí del texto escrito por Lewis, el Greg Lewis. Esto es 1923. 1923 fue desarrollado.
Y esto es el potencial químico. Potencial químico aplicado al gas ideal. Decíamos que el gran Gibbs, como Lewis y los otros científicos, fueron grandes observadores de los fenómenos de la naturaleza. Entonces quería aprovechar aquí, por aquí encontré algunos videos para entender, ¿no?, cuál era el mensaje. Aquí lo tenemos. Esta actividad siempre hemos hecho, hemos visto a nuestros familiares hacer hervir el agua. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Le damos energía y se produce esto, la vaporización. Eso sucede. Y también, creo que por acá, a ver, aquí tenemos. Esto es en la naturaleza, los famosos geysers. Y esto es lo que hoy se llama la energía geotérmica, es una energía renovable. Entonces, la naturaleza, ¿no? Eh, como mismo el gran Carnot dice, la naturaleza nos ha prohibido de recursos energéticos. Esta es otra fuente, es energía térmica y a través de máquinas térmicas convertir la energía térmica en trabajo. Y nosotros lo aprovechamos para desarrollar otro tópico. Claro, aquí la observación es que el agua, al vaporizarse, se escapa, se escapa. Entonces ahí les he leído de que cuando dice el gran Lewis, este sería el potencial químico, la energía libre molar parcial, eso es lo que hemos tratado. Y es una medida de la tendencia al escape. Y nosotros lo aplicamos a la naturaleza, a los geysers. Los geysers, ¿no? O cuando usted prepara su desayuno, hay que hacer hervir el agua, es la norma. Claro. Entonces nosotros quisiéramos interpretar esa vaporización. Entonces, utilizando los conceptos, y llamaríamos cuál sería la primera medida de la tendencia al escape del agua, del estado líquido al estado de vapor, potencial químico. Y aquí es donde luego viene el gran Lewis. Lo dice cuando hemos leído, aquí está, si esto lo graficamos, está aquí lo tenemos. Cuando dice este término se hace infinito, menos infinito, ¿no? Claro, este va a tomar valores demasiado negativos. O cuando se hace muy grande, valores altísimos. Entonces ahí el mismo Lewis manifiesta de que no es práctico usar el potencial químico. Y ahí es donde él mismo dice, hay que buscar una segunda medida de la tendencia al escape. Y del video que hemos visto, ¿cuál sería eso? Que interprete este proceso de la naturaleza, la evaporación. Claro, esto existe en la naturaleza. En el Perú, creo que está en la parte sur, hay esos geysers, claro, no son abundantes. Entonces diríamos, lo que llamamos las aguas termales, ahí está. ¿Eh? Entonces ahí es donde él aquí, magistralmente, esta es la primera medida,
Y vamos a llamar a la presión como la segunda medida y lo sustituye por la fugacidad. Pero, ¿de qué manera lo hace aquí? Este es un gráfico. Nosotros le suministramos calor, hay que darle calor, energía térmica, y esto se va a vaporizar. Las moléculas del agua, el estado líquido, pasan al estado vapor. Entonces, nosotros, ¿cómo comprobamos? ¿Cómo hacemos el seguimiento de que se está produciendo la vaporización? A través de esta propiedad de la presión. Empezamos a medir la presión. Entonces, de ahí que para el caso de gas ideal, claro, la presión de vapor sería la segunda medida de la tendencia al escape. Pero eso es en una situación de gas ideal. Una situación de gas ideal. Entonces ahí, el gran Lewis, ¿no? Esto lo dice en 1901. Yo creo que por ahí tengo el artículo. Por acá tengo el artículo de la fugacidad. Aquí está. Eso no nació de la luz de un día para otro. Una nueva concepción de la presión térmica y la teoría de soluciones. Aquí. El efecto de la presión sobre, aquí está, a ver, acá, aquí habla algo, no sé qué nos dice acá, Gran Lewis. Es decir, el cambio en la tendencia de escape de cualquier fase con un cambio dado en la presión externa es proporcional al volumen específico de la fase. Ahí va definiendo poco a poco. Claro, se ayuda de las matemáticas. Claro, nosotros no vamos a hacerle este tratamiento, ¿no? Aquí muestra las figuritas ahí, el gran Lewis, lo que en su libro no lo hace, esto lo hace en el paper. Acá dice teoría de la solución. Vaya. Él construyó ese conocimiento. Fue en 1900. Aquí está. Vamos a ver acá. ¿Qué dice? Acá lo dice el año 1907. Aquí habla en este paper. Esbozo de un nuevo sistema de química, de termodinámica química. ¿Eh? Lo que nosotros aprendemos en líneas, claro, al autor le costó trabajo, análisis. Aquí lo dice, a ver, vamos a ver, la tendencia a escapar. Aquí ve, aquí lo dice, el significado del término tendencia a escapar puede ser ilustrado por una analogía tomada de otra rama de la termodinámica aplicada, la teoría del calor. Es así. A ver, y así va construyendo. Aquí casi llega, claro, fundamentos de las leyes y suposiciones, ¿no?
se construye. Entonces nosotros abordamos el tema ya construido. 1901 les he presentado el paper y 907. Entonces, aquí, ¿no? Si para el gas ideal, cierto, podemos conceptuar de que la presión de vapor representa una medida de la tendencia al escape. Si la presión de vapor es baja y a medida que se produce la vaporización, la presión de vapor debe aumentar. Entonces ahí está, dijo. Observó en la naturaleza, ahí están los famosos geysers, observó, y la rutina diaria, ¿no? Al hacer hervir el agua. Entonces, así surgieron los conceptos de la observación. Entonces dijo, si yo quisiera para un fluido real, para una solución real, entonces nosotros vamos a expresar en términos de fugacidad el potencial químico. O sea, por decreto ley lo reemplaza, ¿no? Si fuese caso gas ideal, sería igual a la presión de vapor. Entonces, así quedó patentado. Primera medida de tendencia al escape, el potencial químico, y la fugacidad es la segunda. Ahora hay que demostrar si es válido para el caso de equilibrio de fases, para reacciones químicas. Y nosotros estamos en el siglo XXIX, estamos hablando de principios del siglo XX, y eso se ha demostrado. Entonces, cuando hablemos de soluciones, ahora debemos recordar el concepto de la fugacidad, pero no hay que olvidar el concepto original, el potencial químico. Bien, entonces aquí lo tenemos, ¿no? Dos definiciones para fase gas. Fase gas. Esto sería componente puro, gas real, gas real, primera medida de tendencia al escape, y este sería la segunda. Aquí lo ponemos, ¿no? Ya por nuestros conocimientos, este es igual al potencial químico. Y ahora usted dirá, ¿quién dio el concepto de la propiedad molar parcial? Fue el mismo Lewis. Esto es su trabajo. Ahí lo tenemos, ¿no? Para compuestos puros. Y esto sería para el compuesto como gas ideal. Función de la presión. Una cosa es aplicar para la vaporización y otra cosa es cuando no se dé la vaporización. Entonces ahora estas expresiones son distintas. Esto es gas real, gas ideal. ¿Y qué otra ocurrencia más tuvo? No son iguales, entonces hay una diferencia y se resta. El componente es el mismo, la temperatura es el mismo, en el análisis se cancela y queda así. Y aquí él también patenta el nombre, esta relación lo llama coeficiente de fugacidad. ¿Y qué viene a ser el coeficiente de fugacidad? Simplemente es la medida de la desviación de la fugacidad del caso de un gas ideal. Ahí vamos. Le decía, este es un factor de corrección. Ahora, aquí lo tenemos y aquí hay una nueva propiedad. Aquí lo que habría que agregar, aquí para que ustedes tengan siempre presente, las variables independientes deben ser presión y temperatura.
Ahí lo ponemos. Quiere decir que estos valores son los mismos para el caso de gas ideal y para el caso gas real. ¿Y cuál es la diferencia? El concepto, el modelo. Entonces ahora ustedes tienen que repasar qué cosa, qué es el gas ideal. Y pregunto al auditorio, ¿quién definió majestuosamente al gas ideal? Jóvenes, ¿quién fue? Van Es der otro... Waals. Van der Waals, claro, poco a poco, ¿eh? Entonces ustedes descargan este libro y ya tienen una fuente del saber. En su momento ustedes, ¿no? Pero si descargan la versión aumentada, corregida de Pitzer, sería fabuloso. Creo que les conté la anécdota. Antes había, ¿no? Cuando había escasez de recursos en el Perú, se organizaban eventos de capacitación de profesores. Si no era la UNI, era San Marcos, lo traía y nos invitábamos. Entonces yo asistí a uno a San Marcos, el doctor Fischer, y cuando empezó a dar la conferencia, tenía en sus manos el libro que les he mostrado ahora, el de Lewis. En base a eso, yo me quedé perplejo. ¿Qué cosa dije? Yo pensé que iba a coger una última literatura publicada, ¿no? No fue así. Pero ¿cuál era el propósito del profesor? Hacernos una revisión, ¿no? De comprensión de los conceptos fundamentales. Entonces, ¿dónde está eso? Para que usted lo sepa. ¿Quiénes lo propusieron? Ahí lo tenemos ahí. El autor de la propuesta de la fugacidad, el gran Lewis. Entonces aquí, ahora, estos dos valores no son iguales, son distintos. Entonces a eso lo llamo propiedad residual. Propiedad residual. Entonces aquí, una propiedad residual es la energía libre de Gibbs. Entonces podría haber otras propiedades. A ver, pongámosles acá. ¿Cuál podría ser? A ver acá. Propiedad residual. Otra propiedad. A ver acá. El volumen residual. Otra propiedad. La energía interna residual. Otra propiedad que se usa en termodinámica es la entropía residual. Entonces, podemos tener esta categoría de propiedades residuales. Y aquí no, estamos sacando, es esto. Y la pregunta es, ¿y cuáles deben ser las variables independientes? Presión y temperatura. Es, es otra contribución que hizo Lewis. ¿Eh? Propiedad residual, la fugacidad. ¿Eh? Entonces acá, ahora, a esta relación, fugacidad sobre presión, lo llamó coeficiente de fugacidad. Y esto lo expresamos de esta manera, el logaritmo de coeficiente de fugacidad. Y aquí observamos cómo obtenemos los valores de coeficiente de fugacidad a partir de esta propiedad residual. Entonces quiere decir que la definición de la propiedad residual
sirve en este caso para calcular coeficiente de fugacidad. Y paralelo con el desarrollo de las ecuaciones de estado, claro, el Smith-Van Ness relaciona, ¿no? Para las variables independientes presión y temperatura, esta expresión. Y aquí esta expresión indica de que el coeficiente de fugacidad lo obtenemos de una ecuación de estado, en la que las variables independientes son presión y temperatura. ¿Y cuál es esa ecuación? La ecuación virial. Ahora, hay otra forma de ecuación que nos dejó Van der Waals, las cúbicas, la propuesta por él, y otras versiones, Religión, Suave, Penrobinson. Entonces, haciendo un tratamiento matemático, se llega a esta expresión. Entonces, acá, el resumen es que los valores numéricos de coeficiente de fugacidad se calculan a partir de ecuaciones de estado. Y aquí es donde ya le damos el reconocimiento de qué cosa es una ecuación de estado. Es un modelo. Es un modelo. Claro, en este caso, para calcular propiedades, el coeficiente de fugacidad. Y es así como se desarrolló la termodinámica de soluciones. He aquí una aplicación, haciendo un resumen, un recuento de los conocimientos de Gibbs. Este es el equilibrio termodinámico. Nunca lo olviden. Una ilustración, sistema líquido-vapor. Térmico, isobárico y químico. ¿Y cuáles son las variables independientes? Presión, temperatura y composición. Y no olvidar, claro, el valor de la energía libre de Gibbs en este sistema va a existir y debe ser mínimo. Y ese valor mínimo va a reflejar que el sistema se encuentra en equilibrio, líquido, vapor. Claro, eso hay que demostrar. Aquí está, ¿no? Esta sería ya la expresión según Lewis. Quiere decir expresar mejor el potencial químico en función de la fugacidad. Lewis dice, segunda medida, primera medida de tendencia de escape. Y cuando ustedes quieran recordar qué cosa es tendencia de escape, la vaporización. Y si van más allá, las aguas geotermales. O sea, cuando están en la superficie, ustedes van a observar la vaporización. Y la otra forma natural en la estación de verano. El agua de mar se vaporiza y luego es transportado y a medida que avanza llega un momento en que se precipita y viene la lluvia. Entonces, ¿cómo se produjo? La vaporización. ¿Y qué cosa es la vaporización? El agua en estado líquido se escapa. Entonces usted dice cuál sería la propiedad para definir esa tendencia, potencial químico o fugacidad. En el equilibrio los potenciales químicos son iguales. Lo ponemos, compuesto es el mismo, por lo tanto esta constante de integración son lo mismo y llegamos a esta expresión. En el equilibrio las presiones de líquido y vapor son iguales, igual que la temperatura. Ahí lo mantenemos. Por consiguiente, la fugacidad del agua estado de vapor debe ser igual a la de estado líquido. Entonces aquí hemos demostrado que la fugacidad sí sirve para el caso de dos sistemas heterogéneos, líquido y vapor. Podría ser sólido líquido,
podría ser líquido 1 o líquido 2. Puede ser petróleo, gas natural. Ahora, aquí lo tenemos un poquito más ampliado, propiedad residual. Entonces, esto es materia solo de los libros de termodinámica e ingeniería química. Termodinámica e ingeniería química. Estos temas no son vistos así directamente por los libros de Sengel, Morán Shapiro, eso ya fue. Entonces aquí hay que coger otra literatura. Otro de ellos es Richard Elliot. Usted lo lee. Y esta es la relación fundamental que hemos deducido al empezar toda esta termodinámica. Claro, esto incluye la transferencia más. Aquí está la transferencia más. Y aquí, jugando con las matemáticas, claro, derivando esta expresión, este diferencial, es en estos términos, y esto sería la otra forma de definir esta expresión con un sistema cerrado. Esto sería, lo reemplazamos y vamos a llegar simplificando a una expresión de este tipo. Esta relación más esta otra, llegamos a esta expresión. Y nosotros para utilizar esta definición temperatura constante, por consiguiente, este diferencial igual a cero y queda así. Entonces aquí tenemos una expresión de la variación diferencial de esta propiedad, G sobre RT. Lo usamos para el gas real y lo usamos para el gas ideal. Ahí es cuando se deriva esta expresión. Ahí obtenemos esta relación. El volumen, claro, en términos de factor de compresibilidad, y para el caso de gas ideal vale 1. Queda así. Entonces, esto lo hemos manifestado acá. Lo calcularemos con una ecuación de estado. Virial. Aquí está sustentado. Y luego, utilizando esta definición, obtenemos esta otra, en la que las variables independientes son volumen y temperatura. Aquí, presión y temperatura. Y en forma similar así, vamos a derivar las entalpías y las entropías residuales. Esto acá. Esto acá. Esto es lo que queremos hacer. ¿Cómo se deriva? Propiedad residual. Ahí lo tenemos bien. Entonces aquí hay una observación profunda. Claro, la función de Gibbs, la energía de Gibbs. Entonces, para nosotros sí es un modelo, ¿no? Que nos permite calcular la fugacidad. Y aquí, en forma similar, podemos también derivar la entalpía, la entropía, el volumen residual. Claro. Entonces, esa es la parte matemática de la termodinámica soluciones. Nosotros vamos a centrarnos en la propiedad de la fugacidad. Entonces, ¿cuál es la herramienta
que dispone de toda esa información son los simuladores. Son los simulados. Entonces, recordando acá, aquí tenemos la ecuación virial. Hay dos formas conocidas. Ahora creo que acá le he puesto... Bien, esta es la ecuación de Michael Laut. 1973. Hay ecuación virial que precede a sí las hay, pero esta es la más reconocida para fines académicos. Esto es al modelo de fluido normal, esta es la desviación. O sea, el estándar, ¿no? Eso en termo 1 lo hemos visto, entonces se calcula el segundo coeficiente virial. Y al aquí más, menos, resolvemos la integral, es así. Entonces, el coeficiente de fugacidad, el logaritmo es presión por segundo coeficiente virial. Claro, son para expresiones de este tipo. Aquí está Michael Law. Ahora, hay de los pupilos de Xi Jinping, también han propuesto ecuaciones, ¿no? Viriales, ¿no? Claro. Se podría usar siempre que usted lo conozca. Es la otra alternativa. Ahora, para mayor exactitud, hay otra ecuación, Orbey-Vera. Trabaja casi sobre la base de esta ecuación, lo mejora. ¿Cuál es la mejora? Incluye el tercer coeficiente virial. ¿Qué se gana con eso? Esto es para presiones bajas, por decir 10 bar, 15 bar. En cambio acá es mayor el alcance. Y todo sigue el método de Pitzer, la forma de Pitzer. Y en el libro de Lewis, Kenneth Pitzer aprovecha para introducir en el apéndice su modelo
su ecuación. Por eso es interesante. Claro. En la biblioteca debe estar. Y las ecuaciones biliares de preferencia siguen la forma de Pitzer. Este es el de referencia, el normal, ¿no? Y esta es la desviación. Se resultó. Y también los hijos de Xi Jinping también tienen ecuaciones de esta forma. Y hay otras formas. Resolviendo esta expresión para la ecuación de Rivera, sale así. Ya está integrado. Ahora, haciendo una revisión histórica sobre la ecuación virial, eso lo hemos visto Termo 1, Leiden es la universidad donde se graduó y trabajó Van der Waals. Probablemente en honor a esa universidad eh, se consignó este nombre, la forma de Leiden. Que no he investigado más, ¿no? ¿Por qué más? Esta es la otra, Berlín. Estos son especies de series. Ya, en matemáticas ustedes deben haber visto para qué sirve las matemáticas, ¿no? Esta es una serie, tipo serie Taylor, expresados en términos de densidad y aquí en términos de presión. La literatura que habla sobre la relación de estos métodos es los libros de termodinámico de la colección Chao. Autor, Smith, Agnès, ¿no? Y luego Abbott. Ahora, las otras expresiones son las cúbicas. Entonces, nosotros estamos tratando de cómo resolver problemas de cálculo de coeficiente de fugacidad en fase gas. Ahí tenemos, ecuación virial. Y aquí tenemos las ecuaciones cúbicas. Aquí incluso, ¿no? La de Van der Waals. Esta ecuación, vamos a ver acá, fue corregida. A ver, aprovecho que tengo mi base de datos. A ver acá, Klein, Bonilla, Duque, Leao. A ver, aquí hay un homenaje a Van der Waals. Esta es la tesis de Van der Waals. A ver, por acá debe estar. Aquí está. Su admirador suave. Ecuación de Van der Waals y le hace la corrección. Le hace la corrección. Por decir, algo así como realizó en la suave, Iorio Suave, debe estar vivo todavía, es italiano, corrigió la ecuación de RK Relichko
Y aquí para la posteridad, ¿no? Seguramente dijo, no puede quedar mal Van der Waals. Algo hay que hacer por él. Y ahí lo dejó. Entonces quiere decir que para mejorar cálculos. Y su regla de mezcla, dejó todo ahí para los fans. O sea, no es como muchos lo llaman, que es malo, no. Ha sido subsanado. Pero en el mundo académico no se menciona. Yo lo puse acá, está, ¿no? Pero las ecuaciones cúbicas, las más comerciales son la de Suave y la de Penrose. Cúbica, ¿no? Están los papers, me imagino ustedes tienen los papers, lo van a necesitar. Ahí está explicado cómo dedujo sus parámetros y qué aplicaciones se le da. Y en los papers dice para estudiar sistema líquido-vapor. Ambos coinciden para calcular la presión de vapor. Entonces, quiere decir, si nosotros tenemos estado de saturación para el benceno, tolueno, queremos calcular la presión de vapor, la opción es la ecuación de Suave o la de Penrose. Yo, por ejemplo, no lo he probado con Van der Waals. Lo haré por la misma interrogante que me estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo es la precisión? Y en forma similar, ambos autores, con la ecuación que presentan en su paper, dice, sirve para calcular el equilibrio líquido-vapor, la presión de vapor para compuestos puros, de preferencia que no sean polares. Ahora, también se puede calcular el equilibrio líquido-vapor de mezclas. Lo adelantan ahí. Y como son mezclas, claro, hay que ver el efecto del tamaño molecular. Entonces, se introduce factores de corrección, los K y J, los VIPs, tanto en Suave como en Penrose. ¿Qué otra propiedad más se puede calcular? La densidad. La densidad en el estado puro, densidad de líquido, Suave y Penrose. Aquí sí hay un diferendo. Mejor es Penrose. Suave no lo es. Y de forma similar también se calcula para mezclas, para el líquido y vapor. Entonces, algo de eso veremos en el curso. Propiedades. Entonces, aquí modelos, ecuaciones cúbicas. En trabajos, claro, y con mayor amplitud, los simuladores. Ahora, no calcula para todos los sistemas. Entonces, desde el 72, Suave, y desde el 75, Penrose, se han hecho correcciones para mejorar cálculos. Esta es la ecuación de Suave a la presentación. Ya hemos avanzado bastante. Los estoy presentando para compuestos puros. Claro, esta es la relación deducida en la ecuación de Suave. Es la misma. Esta es una versión corregida de la API. ¿Cuál se usa? Este acá. Y estas constantes es de acuerdo al HISIS. Los he tomado de HISIS para que los cálculos se les parezcan. Estos son correcciones para el hidrógeno, ¿no? Sobre Suave hay muchas versiones y eso lo van a encontrar en el simulador.
En su momento lo veremos si el tiempo lo permite. Claro. Así como para compuestos puros, podemos calcular acá fugacidades, claro, presión de vapor, densidades, claro, puros, saturados. No se vayan a atrever a calcular en la fase sólida, no, líquido vapor. Eh, Y luego, para mezclas de preferencia, líquido vapor en equilibrio. Entonces aquí ya tenemos otra alternativa, ¿no? A la ley de Raoul, al método de De Priester o al método de Wilson, que son sencillos, ecuaciones de estado. Entonces aquí, ¿en qué lenguaje se programa? Puede ser MATLAB, MATCAT o puede ser el Excel más Visual Basic. Entonces, en el aprendizaje de estos tópicos, claro, es importante conocimiento de métodos numéricos. Si no se maneja eso, no se ha dicho nada. Entonces, de ahí que muchos pupilos ya se atrevieron a aprender y resultaron su aprendizaje. Es atreverse. Y esta es la expresión de la formulación de la ecuación de esta ecuación. Es esta ecuación. Como un recordaris. Esta es la ecuación de estado RK corregido por Suárez. El RK, como ustedes lo saben, históricamente fue hecho para calcular la fugacidad en la fase gas. Para eso. Y Suárez, haciéndole las correcciones apropiadas, tal como lo explica en su paper, y en los apuntes y separatas que ustedes tienen, se le da estos usos que estamos explicando. Se amplía el uso. Esta expresión lo podemos expresar en forma generalizada, así. Y aquí hay que resolver la raíz cúbica. Ahora acá, cuando ustedes utilicen otro lenguaje que es el MATCAT, claro, se utiliza esta expresión y las expresiones de coeficiente de fugacidad deben ser expresados en términos de presión, volumen y temperatura. Y es mejor, funciona mejor para fluidos puros y esto es para mezclas. ¿Y dónde se introduce el parámetro de corrección? Por decir, tenemos componentes el CO2 y tenemos el N-pentano. Acá, K y J. Este es el factor de corrección. Y eso está en tablas. Ahí lo tenemos. Entonces, el tesoro más preciado de los simuladores son estos valores. Aquí estamos bosquejando, ¿no? Lo que vamos a usar. Mire, todo ha sido a partir del análisis del trabajo de Lewis. 1901, 1900, esa época, ¿no? Estamos en el 2025 y esos conocimientos, claro, han sido mejorados, corregidos. La otra ecuación es la de Penn-Robinson. Para mí sería una versión corregida de mejorada de, vamos a ver acá,
Aquí, a ver, a ver, a ver. Este es el artículo que ustedes lo tienen. Yo aquí voy a coger esta relación. Ahí está. Este perro hizo. Si hacemos un análisis comparativo, esta es la ecuación. Aquí el término de atracción es la misma, con volumen. El término repulsivo, este término de suave es el mismo de acá. Y este es el agregado. ¿Sí? Si estuviese de expositor en una conferencia, claro, usted le preguntaría, ¿y cómo se adicionó este término? ¿En base a qué? ¿Cuál fue su inspiración? Claro, ese mérito merece el reconocimiento. ¿Cómo lo propuso? ¿Cómo lo dedujo? Probablemente tenga su análisis teórico, lo tenga. Y al final este modelo resultó para calcular propiedades. Su paper dice presión de vapor. Mi deseo que ustedes mejore su hábito de lectura, claro, para que tengan análisis crítico. Se esboza el desarrollo de una nueva ecuación de estado de dos constantes en la que se ha modificado el término de presión atractiva de la ecuación semiempírica, ¿no? Bueno, atractiva, claro. Lapsus mía, ¿no? De semiempírica de Van der Waals, acá. Ah, de Van der Waals. Se dan ejemplos del uso, claro, se ha mejorado, pues el de Van der Waals. La ecuación, digo, la expresión atractiva. Estoy bien. Se dan ejemplos del uso de la ecuación para predecir la presión de vapor. Aquí lo dice, ¿no? Presión de vapor. A ver aquí, vamos a poner aquí. Ahí está. Bueno, ahí no pude usar bien el cursor. Presión de vapor. Acá lo dice.
Predecir la presión de vapor y el comportamiento volumétrico del sistema de componentes individuales y comportamiento de fase y el comportamiento volumétrico. Ya, creo que acá está repitiendo. Aquí habla para sistemas binarios, ternarios y multicomponentes. La ecuación propuesta combina simplicidad y precisión. Se comporta tan bien o mejor que la ecuación de Schwab en todos los casos probados. Sus mayores ventajas en la predicción de la densidad de las bases líquidas. Claro, eso lo dije, ¿no? Entonces usted lo lee y ahí está la densidad del líquido, la predicción. Entonces, aquí lo ponemos, puede ser que me sirva en otro momento y ahora a guardar. Ahí está. Lo dicen, ¿no? Entonces hay que continuar leyendo, ¿no? Y así, a través de hasta de estas matemáticas, calculamos los coeficientes de fugacidad para el componente puro y para mezclas. Y previamente se debe resolver esta ecuación cúbica. Entonces, ¿qué tipo de problemas hemos visto? Puntos de rocío, sea presión o temperatura, puntos burbuja, cierto, sea presión o temperatura, y el famoso flasheo. Y son temas de la primera práctica calificada. Claro, pero más sencillo. Este es un poco mucho más riguroso. Esto lo veremos en la estación cuando analicemos mezclas. Y aquí están los K y J. Y estos son los parámetros. Ahora, yo quisiera que ustedes observen cuando utilizan el simulador de HISIS, vean los valores de los parámetros de la ecuación de Penrose y sus variantes. Si lo han hecho, me comentan. Yo hice para algunos casos. Esas observaciones me las guardo para mí y les doy esa tarea, ¿no? Cuando aprendan a manejar. Si no, ¿cómo aprenden? Bien. Entonces aquí vemos, claro, es poderoso las ecuaciones de Penrose y Suave, ¿no? Para compuestos puros y para mezcla, equilibrio líquido-vapor. Ahora, para especies puras. Retrocedemos, ¿no? Me he adelantado por el hecho de que tengo las expresiones de Penrose y Suave en forma resumida, ¿no? De los principales cálculos que hace. Por eso me he explayado, como dice, me he pasado un poquito la raya. Entonces aquí, para especies puras, ¿servirá o no servirá? Eh, por ejemplo, el experimento de Lewis para definir la fugacidad, la tuvo que hacer en el laboratorio, me imagino. No lo comentan. Él era fanático de la investigación. Lewis, fanático, ¿eh? Eso sí, era muy frontal,
en decir las cosas, era de la vieja guardia, quizás por eso los suecos no les gustó y se guardaron el premio Nobel. Creo que lo castigaron. Pero muchos se le piden, ¿no? Debe ser en forma póstuma. Y esa termodinámica es la que estamos estudiando. Vapor saturado, conocimiento de Lewis, también Gibbs, fugacidad, potencial químico. Líquido saturado, fugacidad, Lewis, potencial químico, Gibbs. Primera medida, segunda medida al escape. En el equilibrio, es el concepto de Gibbs. Y aquí, comparando términos y analizando, llegamos que esta expresión es igual a esta, similar. Fugacidad del componente I, la fase de vapor, es igual a la fugacidad del componente I, la fase líquida. Y eso es lo que se llama fugacidad saturada. Entonces quiere decir que vale y es útil la definición de fugacidad de Lewis como la segunda medida de la tendencia al escape. Entonces aquí lo tenemos. Hemos visto el fenómeno de la naturaleza, los geysers, existen. Nosotros no podemos decir que no existen. ¿Para qué es útil la termodinámica? Para interpretar el fenómeno. En este caso, el fenómeno natural. Y ese es el aprendizaje de ustedes de las ciencias, o sea, ¿en qué lo utilizo? Ahora, si lo dividimos aquí sobre presión de vapor, claro, si está en equilibrio, hay una presión de vapor, vamos a calcular los coeficientes de fugacidad en el equilibrio. Ahora, la otra fase sería el líquido puro. O sea, ¿cómo lo calcularíamos? Y esta es la definición original. Todo empezó con el estudio del gas ideal. Ahí empezó. Luego viene Lewis y introduce la fugacidad. Y esta es esa expresión, corregida, ¿no?, por Lewis. Entonces lo aplicamos para líquido puro. Líquido puro. Y esta sería la zona líquido. Este sería líquido saturado y esto debe ser el vapor saturado. Queremos calcular la de líquido. Y observámonos que esta es una isoterma. Claro. Lo que podemos hacer, simplificación matemática, la isoterma constante. Aquí vamos a ver, isoterma constante. Lo acomodamos. Tenemos esta relación derivada y esta es la definición, ¿no?, a partir de las termodinámicas soluciones. Entonces, temperatura constante, esto se hace cero y esta expresión, este diferencial debe ser igual a esto. Lo igualamos, ¿no? ¿Qué cosa queremos estudiar en este intervalo? El estado líquido. Muy bien. Y aquí despejamos la fugacidad. No olvidar que esta fugacidad, este es el volumen molar de líquido y este es el diferencial de presión. Y eso observamos acá, la presión varía. Y este volumen específico debe ser del líquido. Muy bien, entonces, temperatura constante y acá integramos. La integral. Claro, ustedes son expertos en integrales, ¿no? Yo veía las notas matemáticas 18, 20. Expertos, dominan de extremo a extremo. Y esos conocimientos es lo que
Se ha aplicado aquí tomando como referencia el estado saturado a cualquier presión en este intervalo. Esta sería la expresión. Y si el volumen molar del líquido es constante, esta sería la expresión. Y esta sería la fugacidad saturado, claro. Y esta es la de líquido comprimido. Forma más explícita, esta sería la expresión, ¿no? Analítica para calcular la fugacidad líquida. Entonces quiere decir que la fugacidad nos es útil para definir sistemas de líquido puro, estado saturado y también la fase gas. Son las fases más importantes, ¿no? Aquí está. Líquido saturado, punto burbuja, compuesto puro, vapor saturado, punto rocío. Solo para fluidos puros, fugacidades son iguales. Si son mezclas, ahí, ahí vamos a estudiar. La solución analítica de raíces. Aquí, este sería el método. Este es un método que he encontrado, Tester. Este es el que yo enseñaba. Y ya no lo toco por esta aquí, cuando dice tomar más o menos, trae confusión. En cambio acá eso ha sido superado. Este algoritmo está hecho para programas C, para Fortran. Cuando dejaba como trabajo, los alumnos me traían y yo lo verificaba. Claro. Quiere decir que es útil. Esta es la ecuación de Robinson. Pongo como ejemplo, ¿no? Te puede tomar la de Suave, Patel-Teja, cualquier otra ecuación cúbica, y lo llevan a esta forma. Y en esas ecuaciones mencionadas de 3 o 4 parámetros, 5 parámetros, el término cúbico va a quedar un coeficiente 1. Siempre. Entonces, su tarea es ubicar el P1, P2 y P3. Entonces, el planteamiento es, ¿no? De la metodología desarrollada, este es el ordenamiento de los coeficientes. ¿Por qué? Porque usando estos parámetros Q, R y D, se puede calcular en forma analítica. Ustedes dicen, mi profesor a mí me ha enseñado otra cosa, les sugiero que no se meta con eso. Esto está probado. Entonces calcula el Q, calcula el R y D. Entonces, como es una ecuación cúbica, debe haber 3 casos. Todo depende de asterisco. Si es mayor que 0, una raíz real y 2 imaginarias. Esta es la raíz real. Ahora, si fuese el D asterisco igual a 0, no va a dar 3 raíces reales. Esto no tiene mucho uso. Primero es esto, si en la fase una mezcla de gas, vapor sobrecalentado o puede ser líquido. Y el tercer caso es cuando existen 3 raíces reales. El D asterisco tiene que ser negativo. Entonces, cuando ustedes hacen el programa de MATLAB, ya sabe cómo direccionar. Aunque el MATLAB también tiene sus propios algoritmos que calculan las raíces, tienen que saberlo manejar.
Claro, yo esto lo utilizo para no equivocarme. Juan el seguro. Entonces acá todo marcha si es que conocemos el teta. Y calculamos previamente el coseno de teta de esta relación de R con la raíz de menos Q al cubo. La pregunta es, ¿y de dónde sale esto? Es así como se ha desarrollado este algoritmo. Habría que preguntarle al autor cómo se le ocurrió este artificio, ¿no? Este ordenamiento, esta forma de ordenamiento. Luego calculamos el coseno inverso y ahí tenemos el teta, ¿no? Y ahí. Entonces el K, 0, 1 y 2, ahí vamos a obtener las tres raíces reales y ustedes en el ordenamiento, claro, el mayor siempre va a ser para el vapor y el menor para el líquido. Si es saturado, claro, el menor es el líquido y el mayor es vapor. Digo saturado en el estado puro, pero cuando hay mezclas, claro, no es así. La mezcla vapor, buscarán ustedes el mayor valor. La mezcla líquida, a usted le corresponderá el menor valor. Esos detalles, ¿dónde están? En el paper. De ahí que el paper original es valioso. Y después la práctica. Ahora, claro, existe acá el método de Van Ness. Yo siempre busqué un método simple, sencillo, ¿no? Y bueno, Van Ness, Van Ness, ¿no? Aquí, de esta expresión, el épsilon y el sigma, ¿no? Si es suave, vale estos valores. Si es P. Robinson, vale estos valores. Y si ustedes trabajan con otra ecuación cúbica, ustedes determinan los parámetros y lo consignan acá. Así de simple. Entonces acá, para el estado líquido, se inicializa Z igual B. Expresamos en términos de presión, volumen y temperatura, y este va a ser volumen y este va a ser covolumen. Entonces, ¿cuál es la suposición? Que el volumen inicial del líquido es igual al covolumen. Y ustedes ya saben cuál es el significado de covolumen. Reemplazan aquí y ahí continúa la iteración, ¿no? O sea, Newton-Raphson. Y aquí, claro, ese gas ideal, Newton-Raphson. Ahora, probablemente el Newton-Raphson le falle. Entonces ya les recomendé el Newton-Raphson corregido. A veces sucede. Entonces, los simuladores han previsto todo eso. Pero hay algunas veces que no me calculaba. Entonces, yo tenía que recurrir a mi programa en MATLAB. Puede ser que se presente esa situación. A ver, acá hay un ejercicio. Calcular el coeficiente de fugacidad para 1 buteno a 200 grados centígrados y 70 bar. Aquí he utilizado la ecuación de Michael Abbott o Rivera y Suárez. Vamos a ver. 1 buteno
A ver, 25. Aquí está Michael Out. Muy bien. Esta es la fórmula. Muy bien. Temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico. Es lo que necesitamos conocer. Entonces aquí hay que calcular el segundo coeficiente virial. Y aquí está. Quiere decir este término, esto de acá, más el factor acéntrico por este término. Eso es lo que está acá. Aquí tengo el B11, aquí está el B11, factor acéntrico. Dice temperatura reducida, E11, ¿dónde está? Aquí está E11. Así de sencillo. Una vez que conozco el valor, aquí está las unidades. Las unidades que reporta centímetro cúbico por gramo mol. Entonces las unidades deben ser consistentes. Ahí está, salió. Ahí está. Michael Out. Calcula el B0, calcula el B1, está acá, B1. Luego el B es este valor. Entonces, lo que puedo hacer es esto acá, lo pongo ahí y acá. Ahí está, ahí está. Y ahí está el coeficiente de fugacidad. Orbe y Vera, se calcula el C0, C1, se suma, se calcula el C y se resuelve la ecuación virial. Se calcula el B, 321 centímetros cúbicos por mol. Debe salir esto. Se calcula el Z y luego el coeficiente virial. ¿Cuánto salió acá? 0,6496 y aquí era 0,67. Buscando explicaciones, 70 bar. La ecuación de Penn-Robinson, digo, suave. Entonces aquí, presión reducida, temperatura reducida lo conocemos, calculamos el M, el A, parámetro A, el parámetro B se calcula, y se resuelve la ecuación cúbica, se calcula el Z, se reemplaza la fórmula
y sale el coeficiente de fugacidad. Como lo ven, esto se llama la segunda hoja de cálculo. Ahora, esta es la primera hoja de cálculo. Claro, aquí está lo que hemos hecho. Y puedo calcular el Z también. No lo he hecho en el anterior. O Rivera, aquí está el Z. Lo he estimado el tercer coeficiente virial. He calculado el volumen. He calculado el Z. Y el coeficiente, digo, el coeficiente de fugacidad. Y también la fugacidad. Y la fugacidad debe ser igual coeficiente de fugacidad por presión. Ahí está. Igual en suave. En suave. Estos son los parámetros característicos, el A y el B, suave. Ahí están. Una vez que conocemos, debe irse a resolver la ecuación de estado. ¿Cuál es la ecuación de estado? A ver, suave. Es esta. Se resuelve el Z y una vez resuelto el Z, se conoce el Z, se conoce el A y B, el coeficiente de fugacidad. Con P. Robinson, igual. Lo que hay que calcular es el M, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá está. El M está incluido. Acá está. Aquí está. 37, aquí está. 0,37464, ahí está incluido. Conocimiento de ecuaciones cúbicas, claro, ese es un factor de corrección introducido por Suave y por P. Robinson en su ecuación. Se calcula A y B, listo, y luego se resuelve la ecuación cúbica. Entonces acá parto de un valor inicial, el método que les he enseñado, el Smith-Van-Ness, y este es el final. Entonces acá el método numérico, por decir, pongo 0,6, listo. Y acá la función de convergencia. La función de convergencia. Esto debe ser, la variable debe ser esta, y esto hay que cambiar, porque lo estoy utilizando, y a resolver. Ahí está. Sale 0,5097. Ahora, si yo corro con el simulador no me va a arrojar el valor de coeficiente de fugacidad. El Z sí. Entonces, por decir, usted graduando su tesis, tiene que hacer su programa. Hay otra alternativa. ¿Alguna pregunta, joven? MATCAP Prime, igual, ¿no?
Esto es para calcular la presión de vapor del N-butano a 400 grados Kelvin. Las propiedades críticas, la temperatura. Y aquí, como no se conoce aquí la variable presión, entonces debe ser los parámetros función de presión y lo he puesto también de temperatura. Ahora, este es el algoritmo que va a resolver la ecuación cúbica. Y aquí inicializo el valor de presión. Es una ecuación tipo Clepeiro, de dos constantes. He tomado como base la temperatura crítica y la temperatura de ebullición normal. He calculado la constante B1 y con eso lo proyecto a la temperatura que yo quiero, cuánto vale su presión. Otra forma es aquí introducir la ecuación de Antoine. Ahí tengo valor inicial. Y aquí utilizo el concepto del equilibrio que hemos visto. ¿Dónde está? Aquí. Esto acá. Utilizo este conocimiento de vapor. Aquí está vapor. Entonces, para que camine al mismo ritmo, entonces este es el vapor, vapor. Variables, presión y temperatura. Temperatura, conozco datos, la variable es presión. Todo lo expreso en función de presión y temperatura. Para el líquido es este. Y por concepto sabemos que las presiones de equilibrio de líquido y vapor son iguales, igual a la temperatura. Por eso es igual. Entonces, esta hoja de cálculo, esta es la sección que hace el trabajo de la iteración. Dado esta relación, quiere decir esto acá. Dado esta relación, esta es la definición, encontrar el valor de presión. Y sale acá, 25,15. ¿Cuánto era la presión inicial? 25,26. ¿Qué ecuación? He trabajado con Penrose. Y así, ¿no? Con las demás ecuaciones. Claro. Probablemente el estudiante le guste trabajar con la ecuación de aquí, con el Excel. Y también lo puede hacer. Yo creo que está presión de vapor. Ahí está la presión de vapor. Saber, está acá. En butano, ahí está. Esto tiene que ser iguales en el equilibrio y todo va a depender de la presión. Ahí está la presión final. Entonces aquí creo, a ver, en Robinson, temperatura 400, calculamos el A y el B. Y esta es la presión inicial con la forma que les he enseñado. Y aquí, final, voy a poner 25. Y estos valores no son iguales. Estos tienen que ser iguales.
Entonces acá, ¿cómo resuelvo los Z? Aquí, H38. H38. Está acá.